Empower 2025, el año del entrenamiento y del fortalecimiento espiritual. Aquí no veo la hora, porque creo que lo que experimentaremos en estas 24 horas será sobrenatural. Y no lo digo porque suene bien decirlo, lo decimos a menudo. Creo que experimentaremos lo sobrenatural, porque Dios se moverá de una manera nueva. ¿De acuerdo? Así que levantemos nuestras expectativas. Como les dijo Tim, él les habló de los dones de palabra. Él empezó con el primero, el de lenguas, ¿de acuerdo? ¿Todo claro? ¿Han entendido? Si tienen preguntas, no sé responderlas. Sé lo que he preparado. Es broma, es broma, es broma. Quizás yo pienso que son muy importantes. Piensen. Los dones de palabra son la única categoría de dones que Pablo describe cómo se deben usar con los no creyentes. De hecho, incluso dice que las lenguas sirven como señal para los no creyentes. Es la única categoría de dones. No habla de esto con los dones de milagros o de sanidades. Y es extraño porque sabemos cuánto un milagro o una sanidad puede ayudar a una persona quizás a creer. Pero es sorprendente que la Biblia subraye esto. Y de hecho es a través de estos dones, los dones de palabra, aquellos en los que se habla en lenguas, precisamente la interpretación, la profecía que la iglesia comenzó, ¿ok? De hecho, si leemos en Hechos 2, lo hemos leído Tim, obviamente no lo voy a releer, dice que el Espíritu vino y empezaron a hablar en estas otras lenguas, aparecieron lenguas de fuego, todos empezaron a arder de esta manera, no sé cómo se veía esa escena desde afuera. Es decir, porque hablan de estas lenguas de fuego que aparecían desde lejos, no sé, tal vez parecían incendios. A mí me gusta imaginarme estas escenas. Imagínense al transeúnte que se acercó, no porque escuchaba el ruido, sino porque pensaba, ¿qué está pasando ahí? Hay una emergencia, escucho un ruido fortísimo, veo fuego, quién sabe qué será. Esta es también la imagen, aunque esto efectivamente, ¿cómo fue la reacción de las personas? Y me hace reflexionar que con una predicación de Pedro se salvaron 3,000 personas. Personas en una sola vez. Y esto es lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer a través de nosotros cuando nos ponemos a su disposición. Y yo creo que es muy importante el tema del que vamos a hablar ahora, que son los dones de profecía y de interpretación de lenguas, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Repitan conmigo. Profecía e interpretación, ¿de acuerdo? Son diferentes, pero en ciertos aspectos están mucho más conectados de lo que podría parecer. Tim habló de lo que también se llama variedad de lenguas, y es bonito porque yo amo la profecía, amo este don porque es una palabra. En la Biblia, según yo, es importante que tengamos esto en mente cuando se trata de la Biblia. Las palabras en el mismo proceso de lectura cambian de significado. ¿En qué sentido lo dices? Porque en el Antiguo Testamento la profecía se usaba de una manera ligeramente diferente en comparación con el Nuevo. ¿En qué sentido? ¿Cambió todo? No. Roberta siempre era una persona que hablaba en nombre de Dios. La profecía era un mensaje que venía directamente de parte de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se le da una connotación diferente. Porque antes leemos en el Antiguo Testamento y cuando dice que profetizan, que hablan, este tipo de lenguaje siempre se entiende que tal vez están hablando al pueblo en nombre de Dios, pero a menudo también está relacionado con el futuro y vemos que son dones diferentes. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es particular la definición que da el apóstol Pablo, porque dice que la profecía sirve prácticamente para hablar con un lenguaje de exhortación, consolación y edificación. Siempre me hace reflexionar este cambio porque nos muestra precisamente cómo también cambia el papel que la profecía debe tener dentro de nuestra vida. Cuando decimos profecía, a veces nos imaginamos algo extremadamente místico. Yo me imaginaba esto, al menos cuando llegué. Me imaginaba que era algo místico. Debo profetizar. El pastor dijo desde el escenario que profetizáramos. Cerraba los ojos. Tenía que sentir no sé qué cosa. Mientras que cuando aquí se habla de profecía, es un don del Espíritu Santo que se manifiesta de una manera muy práctica. Porque tiene que ver con animar, con edificar con nuestras palabras, con consolar a las personas. Y me encanta esto de la profecía. Quiero leer el primer versículo que se encuentra en 1 Corintios 14. ¿De acuerdo? 1 Corintios 14. Busquen el amor y anhelen ardientemente los dones espirituales, especialmente el don de profecía, porque el que habla en otra lengua no habla a los hombres, sino a Dios, ya que nadie lo entiende, pero en espíritu dice cosas misteriosas.
En cambio, el que profetiza habla a los hombres con un lenguaje de edificación, de exhortación y de consolación. El que habla en otra lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y me hace reflexionar que este don, Pablo dice, pone énfasis en este don. Incluso dice que debemos buscarlo más que cualquier otro, ardientemente, principalmente el de profecía. Y yo pienso en estas cosas y digo, caramba, pero ¿qué tiene de diferente este don? Porque fundamentalmente cada don puede llevar a la edificación de la iglesia. De hecho, ese es el propósito de los dones, lo dice la Biblia. Los dones sirven para edificar la iglesia. ¿Por qué este don debe ser buscado principalmente por encima de los demás? Para mí no tenía mucho sentido, pero lo que he entendido es que el apóstol Pablo está subrayando un aspecto del don de profecía, que es un don que desafía completamente nuestro ego. Porque es el don que es 100% altruista, pone necesariamente al otro por encima, delante de nosotros mismos, y se plantea como único objetivo el llevar algo a los demás. Y cuando, según yo está diciendo esto, tengo mi propia teoría, ¿de acuerdo? Creo que tiene sentido, dado que en Corintios vemos una cosa. Pablo se encuentra teniendo que explicar varias cosas, como se empieza a hablar de la iglesia como cuerpo, se empieza a hablar de unidad, habla del propósito de los 5 ministerios, habla de los dones, y me hace reflexionar porque según yo el motivo por el que quiso enfatizar esto es porque la iglesia de Corinto estaba empezando a vivir una cultura extremadamente individualista. Pienso esto porque tuvo que especificar varias veces, llevar el énfasis de nosotros mismos hacia los demás. La iglesia, nosotros como cuerpo, nosotros como conjunto, ya no solo yo como individuo. Y por eso pienso que Pablo quiso subrayar este don porque quiere resaltar la importancia y la naturaleza altruista para la edificación del otro, de la iglesia, del don de profecía. Amén. ¿Están conmigo? Si están de acuerdo, no hago nada. Está bien. Gracias, gracias. Está bien. Y ustedes, y continuamos. 1 Corintios 14, 5 continúa. Quisiera que todos hablaran en lenguas. Pablo lo desea para todos, pero mucho más que profeticen. Es un dissing a la de Tim. Esperen, aquí no están, son de la generación Z, les explico. La generación Z son los que tienen menos de 30 años, ¿ok? Dissing en el slang es este lenguaje coloquial que usamos nosotros. Significa como burlarse, desafiar. Así que no es un dissing a Tim, aunque lo parezca, porque él acaba de hablar de los idiomas y yo voy a desafiar y decir lo contrario. Dice, mucho más que profetizaras, que esto lo supera. Lo siento, Tim, pero esto supera tu don. Elegiste el equivocado. ¿Qué te puedo decir? Quien profetiza es superior a quien habla en otras lenguas. No, es broma, es broma, es broma. Tranquilos, chicos, todos, no se preocupen, estoy bromeando. Jamás, jamás. A menos que haya intérpretes, quien profetiza es superior a quien habla en otras lenguas, a menos que haya intérpretes, porque la iglesia recibe edificación. Entonces, hermanos, si yo viniera a ustedes y hablara en otras lenguas, ¿de qué les serviría mi palabra si no les trajera alguna revelación o algún conocimiento o alguna profecía o alguna enseñanza? Lo que Pablo está subrayando es precisamente esto. La imagen en la que dice, ustedes se están enfocando tanto en construir el espíritu dentro de ustedes, en vivir algo sobrenatural en su habitación, sí, en hablar en lenguas y ser edificados, pero se están olvidando del propósito de los dones, el propósito de edificar la iglesia. Y ustedes ven una imagen, es un edificio en construcción. A mí me gusta imaginarlo así, porque creo que lo que perdemos de vista es el conjunto. Nos vemos como ese elemento que debemos cuidar de nosotros mismos. Pero me hace reflexionar porque en cambio debemos desarrollar una mentalidad en la que nuestro conjunto, nuestra totalidad como iglesia pueda ser edificada. Y este es un ambiente en el que el Espíritu Santo puede moverse y manifestarse. De hecho, incluso es Timoteo, lo siento. Lo actualicé, lo hice evolucionar. Yo dije, no, el apóstol Timoteo lo dijo primero. Porque la iglesia era una, los creyentes eran uno, el Espíritu Santo descendió y se manifestó de esa manera. Amén. Leemos este versículo en Proverbios, que en mi opinión está muy ligado a la profecía, porque dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. No hay verso, te lo puedes imaginar.
¿Apareció? Está bien. Grandes reyes, lo siento, no quise. De todos modos, me gusta porque estos proverbios me confunden, pero ¿qué significa que quien ama la lengua comerá de sus frutos, no? ¿Qué significa que quien ama hablar comerá de sus frutos? Y está hablando de esto, está diciendo que cada uno de nosotros tiene la tarea de controlar sus propias palabras, también lo dirá Santiago, porque la vida y la muerte son capaces de crear vida o de matar. Y de hecho, quien ama hablar no puede tratarlo a la ligera. Y por eso creo que el don de profecía es importantísimo, porque cuando tú profetizas no estás tomándolo a la ligera, no estás pesando las palabras que estás usando, sino que reconoces el valor profundo de cada palabra, porque tiene como finalidad de construir al otro, de construir la iglesia, de construir al prójimo. Amén. Amén. Y continuemos. Hay una diferencia entre profetizar y predecir el futuro, aunque muchas veces los tratemos como sinónimos. Y lo vemos en Hechos capítulo 21, no recuerdo, Hechos capítulo 21, perdón. Bien, Hechos capítulo 21, partimos, al día siguiente llegamos a Cesarea y al entrar en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete diáconos que habían sido elegidos al principio de la iglesia para servir en las mesas y a las viudas, nos quedamos con él. Él tenía 4 hijas que no estaban casadas. No creo que Pablo lo estuviera señalando porque quisiera casarse con una de ellas. Creo que lo estaba mencionando para decir que aún vivían con él. 4 hijas no casadas que profetizaban. Resáltalo mentalmente, hazlo con el rotulador imaginario en tu cabeza. Profetizaban, imagínatelo así. 4 hijas. Él estuvo allí muchos días y estas chicas profetizaban. Esa era su característica. Lucas, el médico, siente la necesidad de enfatizar esta característica y dice que cuando bajó de Judea, un profeta llamado Ágabo vino a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: esto dice el Espíritu Santo, en Jerusalén los judíos atarán así al hombre a quien pertenece este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Esta escena me hace reflexionar mucho porque no debemos dar por sentado el contexto. A mí me gusta, cuando leo la Biblia, sumergirme un momento en la historia y comprender el contexto en el que estamos. Él estaba en una casa en la que durante días profetizaban estas chicas, profetizaban estas mujeres, profetizaban. Y sin embargo llega un profeta, y aquí se hace un buen énfasis, porque el profeta no profetiza, el profeta tiene el futuro. Y según yo, esto es algo muy importante que debemos subrayar, porque aunque estas chicas profetizaban, no revelaron lo que iba a suceder en la vida de Pablo, tuvo que llegar otra persona. ¿Por qué es esto? Porque esas chicas, vemos que el mismo Pablo dirá que profetizar es hablar con un lenguaje de exhortación, de consolación y de edificación. Estas chicas, probablemente estas mujeres, estas 4 hijas, probablemente estaban simplemente hablando con un lenguaje de edificación, de consolación, de parte del Espíritu. Estaban construyendo la fe de Pablo, estaban edificando a Pablo. Y luego llega Ágabo y dice: ¿ves? Toma el cinturón, no, nada de violencia en esta parte, pero le muestra a dónde Dios quería llevarlo. Y me hace reflexionar aún más cómo continuó la historia, porque en Hechos 21, ¿entiendes? Verso 12, dice, continuamos, próxima diapositiva. Está bien, dice así: cuando oímos estas cosas, tanto nosotros como los de aquel lugar le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Todos empiezan a volverse locos. No, espera, que había dicho esto, no vayas a Jerusalén. Es una locura, te vas a quedar ahí, vas a morir allí, te van a arrestar, van a pasar las peores cosas. Ni siquiera sabían tal vez qué iba a pasar, empiezan a temblar. Y entonces Pablo responde de una manera que me hace enamorarme de él. Realmente amo a este personaje, creo que es uno de mis referentes dentro de la Biblia. Y dice, después de Jesús, obviamente, Pablo respondió: ¿qué hacéis vosotros llorando, rompiéndome el corazón? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están intentando robarme mi fe? ¿Qué están haciendo? Llorando y rompiéndome aquí. Sepan que yo estoy listo. Estoy listo no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre de mi Señor Jesucristo. Y me hace reflexionar, porque esto me explica una cosa, que la profecía crea un ambiente de fe.
La profecía crea un ambiente de fe. De hecho, cuando dice todo esto, imagínense el contexto. Pablo estuvo días y días allí con personas que profetizaban, que hablaban con un lenguaje de exhortación, de consolación, que edificaban su fe. Se encontraba allí, llegó el profeta Ágabo y dijo: sucederá esto, sucederá algo tremendo, ocurrirá una tragedia. Y Pablo, en esta circunstancia, en este ambiente, dijo: yo estoy listo, y yo pienso que la profecía tiene la tarea de preparar, de fortalecer, de construir el ambiente de fe en el que estamos inmersos. Amo esto, lo amo con locura, porque la Biblia dice, el mismo Pablo subrayará la importancia de la profecía. La subrayará tanto en Corintios, como leímos antes, donde habla de qué es la profecía, como en Primera de Tesalonicenses, donde dice: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sino examinen todo y retengan lo bueno. Ok, dice no apaguen el espíritu, y me gusta, porque en el original no apaguen, el verbo tiene un significado diferente. Es más como no sigan apagando el espíritu. No despreciar, en cambio, asume más el significado de no darle menos valor del que tiene, no subestimar el valor de las profecías. Muchas veces pienso que enciendo el espíritu en mi habitación, empiezo a hablar en lenguas, empiezo a hablar, llamo a la señora de la limpieza, llamo a todos, llamo al panadero, empiezo a orar en lenguas y pienso que me estoy encendiendo, activando. Sí, el espíritu estaba aquí, ahora está volando, despegando. Y sin embargo aquí dice que se relaciona apagar el espíritu con un ambiente en el que las profecías no son apreciadas. Un ambiente en el que no se da el valor adecuado a las profecías. Un ambiente en el que no tenían la costumbre de apagar el espíritu. Creo que cuando aprendemos a dar también el valor adecuado a la profecía en nuestra vida, entonces incluso aquello que en nuestra vida a nivel espiritual tal vez se está apagando, puede volver a encenderse, puede reavivarse. Por eso, como dije antes, el don de la profecía es sumamente altruista, porque tiene la posibilidad y de hecho la tarea de volver a encender el espíritu en la vida de los demás. Y nuestra tarea, en cambio, es no despreciarlas. Démosles el valor adecuado. Amén. Ok, y yo pienso una cosa. Pienso que una iglesia egoísta, como dice aquí, apaga al Espíritu Santo. Porque una iglesia no espiritual es prácticamente solo un club de fans de Jesús. Una iglesia sin Espíritu Santo es un club de fans. Nos reunimos aquí, nos cantamos, nos tocamos, nos cantamos bien porque hay buen sonido, pero en el sentido de que nos cantamos y nos tocamos entre nosotros. Pero nos convertimos solo en un club de fans de Jesús, porque estamos apagando lo que es el papel de la persona más importante en esta sala, que es el Espíritu Santo. Amén. Y cuando Pablo antes Tim habló del don de lenguas, del valor de la edificación de la iglesia cuando hay interpretación, pero quiero subrayar algo que dice Pablo respecto a las lenguas, porque según yo, muchas veces no entendemos bien la Biblia porque no entendemos bien el contexto. Vamos de nuevo a 1 Corintios 14, versículos 22 al 25. Por lo tanto, las lenguas sirven como señal no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía sirve como señal no para los no creyentes, sino para los creyentes. Entonces, cuando toda la iglesia se reúne y todos hablan en otras lenguas y entran extraños o no creyentes, ¿qué dirán? ¿No dirán que están locos? Es extraño porque parece que se está contradiciendo. Dice que las lenguas sirven como señal para los no creyentes, pero si entran mientras se habla en lenguas, los no creyentes piensan que están locos. Es una contradicción, se está contradiciendo. Y luego dice, si todos profetizan y entra algún no creyente o algún extraño, oye, es convencido por todos. Pero disculpa, en la frase anterior dijo exactamente lo contrario. Dijo que la profecía no es una señal para los no creyentes. Y sin embargo aquí los no creyentes son convencidos. Porque yo pienso que cuando colocamos mal en el contexto equivocado los dones del Espíritu Santo, entonces en vez de edificar, distraen, roban la atención de Dios. Y de hecho vemos esto.
Esto está hablando de un contexto específico. No significa que cuando nos dicen que hablemos en lenguas estamos violando lo que está escrito en la Biblia. Está explicando un contexto específico. Está hablando de un contexto en el que todos están hablando en lenguas y la persona llega y se siente extraña porque no está entendiendo lo que está sucediendo. Está diciendo exactamente lo que pasa con la variedad de lenguas. Debe tener un propósito a través de la interpretación para que pueda llegar y edificar al otro. Entonces sí, las lenguas sirven como señal para los no creyentes. Sí, hay interpretación, pero cuando en cambio habla de la profecía, en teoría no debería servir como señal para los no creyentes, pero en un ambiente en el que la profecía, en el que el Espíritu Santo se mueve, habla y habla para edificar, habla con conocimiento, habla mostrando, habla animando, las personas, incluso los no creyentes, dicen, me siento escudriñado, me siento conocido, me siento... Es extraño, pero en este ambiente siento algo diferente. ¿Cómo es posible que hable tan específicamente a mí? Es una señal para los no creyentes, pero nosotros muchas veces subestimamos el poder de las lenguas cuando se trata de la iglesia. Tenemos miedo de manifestarlo o de manifestarnos, pero nadie tiene miedo. No, es broma. De hecho, menos mal que nadie tiene miedo, pero tenemos miedo de manifestar el don de lenguas, no sabemos cómo explicarlo. Imagina que llega un no creyente, llevamos a nuestro amigo no creyente, no tenemos el valor de hablar en lenguas cerca de él. Recuerdo bien una vez que había un chico que se estaba convirtiendo, que venía a Nápoles, y él en esta iglesia a la que yo asistía en Nápoles, y él se estaba convirtiendo, se estaba acercando, y en un momento me dice, Mati, es extraño, pero me gustaría que me explicaras esto. El otro día vine a la iglesia contigo y había una señora que empezó a hablar de una manera extraña. Al principio pensé que era napolitano. Me acerqué y de todas formas no entendí nada. Estaba confundido. Pensé que era extranjera, pero luego la escuché hablar afuera. ¿Pero qué pasó? ¿Me lo puedes explicar? Y yo estaba allí avergonzado, decía, me daba vergüenza lo que debería ser una señal para los no creyentes. Y digo algo así como, sí, sabes, que cuando Dios, el Espíritu Santo viene, de repente te pones a reír como una ama de casa. Y expliqué, dije, mira, lo que sucede es simplemente que vienes así, estas personas tenemos la posibilidad de vivir a Dios de una manera tan intensa y de experimentar un pedazo de cielo de forma tan fuerte que incluso podemos hablar un lenguaje que no nos pertenece, que no es nuestro, sino que es divino, es celestial. Y yo le dije, si quieres también tú podrás vivir esta experiencia, si lo deseas. Y él ante esta señal se escandalizó y se fue. No, dijo, buenísimo. Dijo, ¿cómo es posible algo así? Porque reconoció que en ese ambiente no había locos, no había personas extrañas, no todos eran raros. Bueno, siempre hay que hacer una selección, ¿no? ¿Verdad? Reconoció que había algo real que estaba sucediendo, así que eso, de lo que nosotros nos avergonzamos de mostrar, se había convertido en una señal para un no creyente. Es un poco como si, imagínate esto, ¿ok? Tú eres un embajador, una embajadora. ¿Qué hace el embajador o la embajadora? ¿Qué hacen? Embajan, representan por todo el mundo en otras naciones a su nación de origen. Nosotros formamos parte de un reino que no es este, no es el mundo. Nosotros formamos parte de un reino, representamos el reino. Es como si fuéramos embajadores del reino aquí en la tierra, ¿ok? Ahora les explico rápidamente cómo es. Yo interpreto la interpretación. Este es nuestro propósito. Nosotros somos embajadores, pero hablamos el idioma de nuestro reino de origen. Ellos no entienden lo que decimos y a pesar de que ni siquiera nosotros entendemos lo que estamos diciendo, pero hablamos. Y si no hay un intérprete que medie entre mí y las demás personas, ese mensaje que viene de parte de Dios no podrá llegar. Ahora imagínense, a mí me gusta ver la profecía, las lenguas y la interpretación como dos caminos complementarios. Tenemos ese mapa de la carretera. Entonces, imagínense, este es el recorrido desde Piazza Frattini hasta la iglesia. ¿Cuántos la conocen? Entonces, Tim y yo vamos de dos maneras diferentes. Yo quiero ir a pie, Tim quiere ir en coche. Salimos desde Piazza Frattini.
Timoteo va rapidísimo, está en coche, pero siempre hay un semáforo. Yo camino, hago mi recorrido, sigo esta línea azul, sigo la línea azul y voy hacia la iglesia. Él llega primero, rápido, rapidísimo, no se saltó el semáforo en rojo y solo le tocó un gran semáforo en verde, una coincidencia increíble. Pero después llega cerca de la iglesia y tiene que encontrar estacionamiento, y quien se encuentra aquí el domingo por la mañana sabe lo que significa encontrar estacionamiento un domingo por la mañana. Yo llegué a la iglesia, tomé un desayuno social, adoré, Timoteo está perdido, llegó en un momento impreciso del gospel. Pero ¿qué pasó? Partieron del mismo punto, llegaron al mismo objetivo, pero con recorridos y formas diferentes. Y en mi opinión, es importante que veamos los dones, sobre todo estos dos y estos de aquí, que tienen que ver con la interpretación y la profecía de esa manera. Como algo similar pero diferente, la profecía tiene el propósito de exhortar, animar, consolar. Pero llega la interpretación de lenguas, cuyo propósito es traducir, descifrar lo que viene del Espíritu, que muy a menudo también es una profecía. De hecho, Pablo lo subraya. Y esto es muy importante. De hecho, yo pienso que yo pienso una cosa, creo que cuando se trata de dones espirituales, nos estamos perdiendo la mayor parte porque nos enfocamos en la diferencia del camino y poco en el objetivo final. No, yo quiero el don de sanidad. Todos lo quieren, el don de sanidad. Yo quiero esto, porque hago así con las manos. Tengo un back to school que pasé las puntas en un tour. Uno de esos tours que, ya saben, él va por ahí, esos estudiantes, y no recuerdo, en alguna iglesia me encuentro ahí orando por un chico. Oh, palabra, ¿eh? Pongo la mano sobre su cabeza, cae. Oh, cae tan rápido que ni los de seguridad se dan cuenta. ¿Cuál habría sido tu primera reacción? Oren por él. Miro la mano. Dejaré que mis amigos se giren. ¿Ves? Obviamente se cayó porque salto. El santo huésped lo hizo para decirme que no me deje llevar. Pero esto es importante porque nosotros queremos esos dones que parecen explosivos, geniales. Pero cuando la Biblia habla de dones, habla de algo que va más allá de nuestro egoísmo. Por eso subraya la profecía por encima del resto, porque dejas de lado tu ego, dejas de lado una sensación genial, ver algo que te puede gustar. Gracias. Es decir, quiero poner mi énfasis, mi mirada sobre todo en el otro. Entonces sí, busca ardientemente todos los dones, pero especialmente el de profecía. Hay una palabra en la Biblia para los dones, carisma. Tim también lo dijo, ¿verdad? Carisma. Creo que esta palabra es una palabra con 1000 significados ocultos. Y me gusta mucho el momento en que se utiliza esta palabra en Primera de Juan. Porque solo se utiliza en este contexto de una manera totalmente diferente. Y él dice, pero en cuanto a vosotros, ¿la unción que recibisteis de él permanece en vosotros? Contexto. Te diré el contexto. Está hablando del espíritu del anticristo. Un espíritu que quiere negar la divinidad de Jesús, ¿ok? Así que está hablando de esto, pero habla de esta unción que permanece en nosotros y que es capaz de enseñarnos, que es capaz de guiarnos, que es capaz de no dejarnos caer en trampas, en engaños. Años, ¿ok? Y esto me hace reflexionar, porque aquí unción, sabemos que unción se traduce con otras palabras en griego. Esta es quizás la única vez, tendría que hacer una comprobación cruzada mejor, pero me parece que no aparece otras veces con la palabra carisma, que es una palabra usada casi exclusivamente para traducir los dones. Y de hecho, yo pienso una cosa, que muchas veces nosotros profundizamos demasiado en la Biblia y eso nos impide comprenderla plenamente. De hecho, yo pienso que cada vez que leemos debemos tener un contexto, porque creo que si dejamos de lado el contexto, entonces todo se convierte en una excusa para decir lo que nos parece y nos conviene. Pero cuando en cambio profundizamos, logramos entender algo nuevo, algo diferente, y cuando hablo de esta unción, hablo de una unción diferente a la que estamos acostumbrados. En la Biblia se habla de la unción ministerial, ¿verdad? El aceite que desciende, que unge a los bueyes, a los reyes, a los profetas, que ungía a los sacerdotes, que ungió a Jesús, era ungido. Cristo, ungido. Pero esta unción es diferente porque es una unción que parte desde dentro.
De hecho, carisma encierra en sí mismo como palabra el hecho de que es algo que parte desde dentro, que está encerrado dentro de nosotros, ¿ok? Y por eso esta unción está encerrada dentro, no está puesta sobre tu cabeza. Esta unción, este don parte desde dentro, y además me gusta porque este carisma aparece a menudo asociado a otra palabra que es dinamis, como decía Timo.